expresión para que tú estés mejor. He escuchado con mucha atención lo que han mencionado nuestros compañeros y efectivamente en los últimos años Tamaulipas ha tenido un crecimiento extraordinario. Lo reflejan las cifras del Producto Interno Bruto. Hemos estado en todos los años por encima del nulo crecimiento o mínimo crecimiento en los últimos 10 años que ha tenido la Administración de Acción Nacional. Pero eso ha traído ciertos retos, porque hemos tenido sí más empleos, hemos podido tener más infraestructura. Aquí solo, como se ha mencionado sobre la mesa, pues aquí solo en Reynosa tenemos 200 maquiladoras, en Matamoros tenemos otras 135, y se está generando finalmente un gran dinamismo. Eso tuvo que ver mucho con la apertura económica, con el tratado, con lo que se ha comentado aquí. Pero la realidad es que este crecimiento se ha dado en el norte y se ha dado en el sur del estado, principalmente en el norte. En la parte sur, por la petroquímica, finalmente ha tenido un gran peso. Y en la parte norte, finalmente, por la ubicación geográfica. Y sobre todo porque hasta cierto punto hemos aprovechado ciertas oportunidades, pero realmente no se ha logrado hacer que las fronteras, y aquí voy a hablar desde Matamoros hasta Tijuana, en lugar de crecer, se desarrollen. O sea, hemos crecido de manera desproporcionada y la realidad es que con los 3 niveles de gobierno no se ha tenido la capacidad de poder enfrentar las necesidades crecientes, sobre todo fronteras como Juárez, como Laredo, como Reynosa, como Matamoros, que el crecimiento de las necesidades es un crecimiento que está por encima de la capacidad que tienen los 3 niveles de gobierno. Esa es una realidad y hay que decirlo. Ahora, ¿qué es? El tema es ciudades funcionales. Obviamente necesitamos que las ciudades funcionen, que sean más amables, que sean más seguras, que podamos tener los mayores satisfacciones en materia de educación, de salud, de infraestructura. Pero hay un problema de fondo que es un problema de financiamiento y aquí se acaba de tocar. Y quiero aprovechar que se encuentran 2 funcionarios de Nasbank que son priistas de hueso colorado y que han estado aquí con nosotros y queremos que les den la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí, a José Luis y a Carlos Carranza, que han apoyado mucho a Tamaulipas. ¿Cuál es el diagnóstico desde afuera? Pues hay una falta de atención del gobierno federal para apoyar proyectos de inversión en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura. Sí se han hecho esfuerzos estatales y lo hemos tenido por experiencias. Aquí hay gente que ha estado muy involucrado en ello y se ha avanzado. Hemos podido hacer convenios con el Estado y hemos generado recursos, mezclas de la Federación, el Estado municipal, un esfuerzo enorme para poder crear la infraestructura y generarles mejores expectativas para el desarrollo de las ciudades. Pero no basta. No basta con mejorar muchísimo el predial, no basta con todo el esfuerzo como está la situación de la Ley de Coordinación Fiscal. No, hay muchas cosas que tenemos que hacer para poder tener un mejor campo, para poder avanzar y darle respuesta a este crecimiento económico. Si ustedes revisan, si revisamos todo lo que es el índice de inversión per cápita de las ciudades de la frontera, es por mucho menor al promedio nacional. ¿Qué quiere decir? Que no están volteando a ver la frontera. Y no les interesa tampoco, ¿eh? Y si lo revisan en los últimos años, las cifras son contundentes. No hay desarrollo para estas ciudades para poder, ahorita decían hay que ser más competitivos, lo decía Eloy clarísimo, pues sí, hay que ser más competitivos. Quisiéramos tener recursos suficientes para soportar el crecimiento de las ciudades. La competitividad nos lo ha dado las circunstancias naturales de la zona geográfica y la hemos aprovechado, pero no hay aquellos programas regionales que en su momento se hicieron en años anteriores. El programa de la frontera norte, el PRONAF de los 60, de los 70, no hay ese tipo de programas. Esa visión que tuvo Donaldo Colosio del programa de las 100 ciudades fue sepultado, hay que decirlo, en la época de Zedillo y volvió a retomarlo, que ahora que se llama Hábitat, actualmente decía Luber, y bueno, y ese Hábitat, pues ¿qué resuelve? No resuelve nada, les cambiaron de nombre y aparte hicieron programas chiquitos y de mucha venta política y no se ha avanzado. Y de hecho,
Aquí se trabajó para que se pudiera avanzar y crear el famoso hábitat fronterizo, pero no se ha podido conseguir recursos suficientes para atender las necesidades que realmente se requieren. Y qué hablar finalmente de la situación que existe del federalismo fiscal, que es totalmente inequitativo. Lo hemos dicho, y dentro de las grandes discusiones de la reforma hacendaria integral, obviamente siempre estamos pensando en la parte que nos interesa, las entidades y en los municipios. Estamos en desventaja los estados del noreste, estamos en desventaja las ciudades de la frontera, porque como está establecida la ley no nos permite tener capacidad para poder atender las necesidades de crecimiento. ¿Cuál debe ser la agenda para estas ciudades poder ser más competitivas? Principalmente estoy hablando de las de la frontera y me estoy refiriendo prácticamente a la de Reynosa. ¿Cuál debe ser la agenda? Necesitamos una nueva política pública para la atención a las ciudades de la frontera norte, con mucha claridad hacia dónde queremos ir. En materia de educación, se acaba de mencionar, es tan importante lo que dijiste hoy de la situación de la educación media superior, y aquí se encuentra el senador Ventrones, se han presentado en 2 ocasiones de la legislatura anterior y la actual, la obligatoriedad de la media superior. ¿Por qué? Pues que aquí nomás desde Matamoros hasta Tijuana hay 526,000 jóvenes que salen de secundaria y que ya no tienen la oportunidad de seguir estudiando. ¿Por qué? Porque faltan preparatorias.